Bueno, jóvenes, el siguiente tema son las leyes de los signos de la resta. Como se podrán dar cuenta, está dentro de signos de interrogación y se preguntarán por qué. El hecho es que no existen leyes de los signos de la resta, sino que vamos a aplicar las leyes de los signos de la suma que ya habíamos visto en un video anterior, que nos dicen que si tengo dos números positivos o de signos iguales, los números se van a sumar y el signo dependerá del número más grande en valor absoluto. Si los signos que sumo son diferentes, los números se van a restar y el signo dependerá del número más grande también en valor absoluto. Pero para ello, cuando tengamos restas, me voy a dar cuenta que es una resta porque afuera de los paréntesis hay un signo menos, como se pueden dar cuenta aquí. Tengo el paréntesis antes de abrir, hay un signo menos, indica que es una resta. Igual aquí porque tengo un paréntesis antes del signo menos. Por tanto, se tratan de 6 restas, entonces para resolverlas vamos a convertirlas a sumas de la siguiente manera. Y una vez que las conviertamos a sumas, podremos aplicar las leyes de los signos de la suma, que ya conocemos también. Entonces, el menos 5 lo voy a bajar. Recuerden, el 5 me está diciendo que es negativo. Aquí me está diciendo que el 2 es negativo. Ahora, para convertirlo a suma, vamos a hacer lo siguiente. Bajo el 5 negativo, cambio el signo a lo que esté adentro del paréntesis, es 2 negativo, lo convierto en 2 positivo. Y ahora esto lo voy a cambiar también de signo a positivo. Entonces ya tengo la suma de un negativo más un positivo. Entonces tengo un negativo más un positivo. ¿Qué voy a hacer? Los números se restan. A 5 le quito 2, me da 3. Ahora dice que el signo dependerá del número más grande en valor absoluto. En valor absoluto es más grande el 5 que el 2, que signo tiene negativo. Entonces, por tanto, va a ser menos 3. Ahora tengo la resta de un número positivo. Si no tiene signo, decimos que es positivo con un número positivo. Pero esta resta la vamos a convertir en suma de la siguiente manera. Bajamos el 9. Lo que está dentro de paréntesis le cambiamos el signo, es positivo, lo cambiamos a negativo y ya por tanto esto se convierte en una suma. Ahora tenemos la suma, esto indica que es una suma, la suma de un número positivo más un número negativo. Un positivo más un número negativo, los números se restan. A 9 le quito 4, me quedan 5. El signo depende del número más grande, entonces es más grande el 9 que el menos 4, entonces su signo es positivo. Veamos el siguiente. También tengo la resta de un número positivo, le agrego el signo más, con un número negativo. Entonces vamos a convertir esta resta en una suma. Bajamos el 2 y ahora lo que está dentro del paréntesis le cambio el signo a más 3. Por tanto, esto ya se convierte en una suma. ¿Qué pasa si tengo la suma? La suma, esto indica que es una suma. La suma de dos números positivos. Los números se suman. 2 más 3, 5. Y llevará el signo del número más grande. Es más grande 3, va a ser positivo. Veamos el siguiente. Ahora tengo la resta de dos números negativos. Esto indica que es resta. Entonces bajamos el menos 4. Lo que está dentro del paréntesis le cambiamos el signo para que lo convirtamos en una suma. Y ahora decimos, tengo la suma de un número negativo más un positivo. La suma de un negativo más un positivo, los números se restan. A 4 le quito 3, 1. El signo dependerá del número más grande en valor absoluto. Es más grande el 4 que el 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por tanto es menos 1. Nuevamente tengo la resta de un positivo con un positivo.
Le agregamos el signo más para decir que es positivo, más 6, lo bajo tal cual. Ahora, esto me indica que es una resta, entonces todo lo que está dentro del paréntesis cambia del signo al contrario. Es más 8, será menos 8. Como ya cambiamos el signo, ahora esto se convierte en una suma. La suma de un positivo y un negativo se restan. A 8 le quito 6, 2. El signo depende del número más grande en valor absoluto. Es más grande el 8 en valor absoluto que el 6, entonces es negativo. Bajamos el 7 en el siguiente caso, que es la resta de dos números negativos. Bajamos el 7 y cambiamos el signo a lo que esté dentro del paréntesis para convertirlo en una suma. Era negativo, cambió a positivo. Y esto ya se convierte en una suma. Entonces la suma de un negativo más un positivo, restamos los números, 5, y el signo dependerá del número más grande. Entonces, por tanto, será negativo. ¿Qué pasa si tenemos operaciones de este tipo? Menos 5, menos 2. Entonces tendríamos que operar de manera directa sin cambiar signos. Tengo la suma de dos negativos, los números se suman, 7, y el signo depende del más grande en valor absoluto, negativo. Si tenemos, por ejemplo, más 3, menos 4, igual aquí no hay necesidad de cambiar signos, como en estos casos. Esto se hace únicamente cuando hay un signo menos afuera de un paréntesis. De otra manera, aquí operamos de manera directa, son signos diferentes, entonces se restan, me queda 1 y lleva el signo del número más grande, negativo. Y esto sería todo, jóvenes. Recuerden que únicamente es un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en segundo grado.